Bien, vamos a proceder, muchachos, entonces con la otra guía. Entonces la guía número, la que dice número 7, corresponde a las aplicaciones del diodo. Igual, ustedes en la tarea de los diodos también observaron que dentro de las aplicaciones de ellos está la parte de la rectificación, lo que es la rectificación de las señales alternas. Entonces, dice que nosotros tenemos una señal alterna, tiene una amplitud máxima positiva, una amplitud máxima negativa. De 0 al valor máximo le decimos voltaje pico. Y del valor máximo positivo al valor máximo negativo le decimos voltaje pico a pico. Entonces el voltaje pico a pico es del positivo, del máximo positivo al negativo. O sea, si lo miramos desde el punto de vista de una gráfica, es la distancia que hay del pico a pico es del máximo al mínimo. Entonces esta función tiene un máximo aquí y tiene un mínimo acá. Entonces del máximo al mínimo de la función tenemos el voltaje pico a pico. Pero entonces estas señales alternas tienen un semiciclo positivo, un semiciclo negativo. Entonces se dice que el promedio de estas señales es 0. El voltaje promedio, la corriente promedio cae a 0. Entonces entran los diodos para hacer esta rectificación. Rectificación dice que es un proceso que se realiza a través de los diodos para convertir una señal en dos direcciones, en una señal alterna, en una señal pulsante, en una sola dirección. Este es el circuito rectificador. En este caso se llama de media onda. Esta es la señal que vamos a rectificar. Y en el último dice VR, que es el voltaje ya rectificado. Entonces en el VR, en el voltaje rectificado, lo que nosotros vamos a tener es una señal pulsante en una sola dirección, en un solo sentido. ¿Por qué solamente se observan dos parábolas, digamos, de la señal alterna? Porque este es un circuito que contiene un solo diodo y la polarización de este diodo constantemente está cambiando conforme la señal. Entonces, si ustedes tienen, si nosotros estamos en el Ese semiciclo PVC. positivo, No sé. cuando Ese que fuera nosotros como estamos en el formita. semiciclo positivo, Y me gusta, bueno, porque también puede estar perdón ahí muchachos, cuando estamos en el semiciclo positivo, el diodo se polariza directo. Y en polarización directa, recuerden que él es como un cortocircuito, él deja pasar la señal. Entonces la señal se replica acá. Cuando estamos en este semiciclo negativo, el diodo se polariza en inverso. En polarización inversa, el diodo no conduce. Entonces el voltaje sobre la carga, sobre lo que nosotros estamos alimentando, se mantiene en 0. Hasta que ocurre el otro semiciclo positivo. Entonces este diodo conduce solo en los semiciclos positivos. En los semiciclos negativos, él está en 0 voltios porque está inversamente polarizado. Entonces, de eso se trata este laboratorio, ¿eh? Ver el comportamiento de estos dispositivos a través de un simulador. Vamos a utilizar este tipo de dispositivos, este tipo de elementos. El 4004, el 4007, son diodos rectificadores, ¿no? Según la numeración, es la capacidad del diodo en potencia. 4001, 4002, hasta llegar al 4007, prácticamente se utilizan como rectificadores. Generador de señales, osciloscopio y una serie de dispositivos más. Entonces nos vamos a ir a la parte de las actividades. Para el circuito 1, es este de acá, para esta figura 1. Monte y simule en Proteus, pero Proteus es un simulador.
Nosotros no estamos usando ahorita Proteus porque estamos utilizando el Live. E introduzco una señal alterna con el generador de funciones. La frecuencia y la señal pueden ser cualquiera. Lo que no, la que dejemos en el video ahorita es la que nosotros vamos a trabajar en la tarea. O sea, vamos a trabajar con 5 voltios. Pero no vamos a trabajar a 1 kilohercio, vamos a trabajar a un hercio. Porque a 1 kilohercio, hercio es la unidad de frecuencia. Es cuántas veces se repite esa señal en un tiempo t, en un periodo. Entonces, si la frecuencia es alta, el periodo es pequeño porque son inversamente. Y muy difícilmente lo vamos a poder observar en el simulador. Es demasiado rápido. Entonces, si bajamos la frecuencia, disminuye el tiempo. Entonces podemos observar un poquito más el comportamiento de la gráfica. Entonces, el circuito que vamos a montar es este de aquí. Bien, ¿qué necesitamos? Dice, necesitamos un generador de funciones o un generador de señales. A través de los generadores de señales, nosotros vamos a simular una señal alterna. Eso está donde dice componentes de entradas y buscamos un simulador. ¿Qué es este de acá? Generador de señales. Necesitamos un diodo, elementos semiconductores, y le cambiamos al 04. Positivo. Necesitamos una resistencia, componente pasivo. Lo voy a alargar un poquito más. Y el generador de señales. Ya cerramos el circuito. Le ponemos la referencia tierra. La referencia tierra. Este es el circuito que se está mostrando aquí. Entonces, para ver los parámetros de nuestro generador, le hacemos doble clic. Ahí podemos observar las propiedades de este generador, ¿no? Sea una señal sinoidal, sea una señal cuadrada, triangular. Aquí nosotros seleccionamos el tipo de señal que queremos insertar. Ahorita vamos con una señal alterna. Y las señales alternas son sinoidales. El voltaje son 5 voltios, que es la amplitud de la señal. Vamos a darle 5 voltios. La frecuencia por defecto viene en 1 hercio. La guía dice 1 kilo, pero vamos a trabajar con 1 hercio. Bien, sigamos leyendo la guía. ¿Qué nos dice? Para visualizar la rectificación de media onda, conectemos el canal 1 del osciloscopio. El osciloscopio lo vamos a encontrar en mediciones, en dispositivos de medida. Amperímetro, voltímetro, tenemos digitales, analógicos, y por acá abajito está el osciloscopio. El osciloscopio es un analizador gráfico. A través de la forma de onda de la señal, nosotros no podemos enterar si hay un problema con nuestro circuito. Y eso no lo hace el osciloscopio. Voy a conectarle, le vamos a agregar acá un interruptor para que podamos alternar las señales. Dice la guía, conecte el canal 1 del osciloscopio a la salida del generador. ¿Para qué? Para que nosotros observemos, vamos a estar analizando, monitoreando, cómo se está comportando la señal a la entrada del circuito.
que es una señal sinusoidal, ¿verdad? Una señal sinusoidal. Ese es el tipo de señal que nosotros vamos a inyectar ahorita. El canal 2 del osciloscopio lo vamos a conectar a la salida del circuito rectificador. Entonces vamos a ver la señal antes y después de la rectificación. Y hacemos las comparaciones de las señales. Bueno, vamos a hacerlo a través de un interruptor. Ya, decime por favor. Ya, tengo que levantarte la mano ahí. Activa tu micrófono, por favor. Bien, entonces, mire, el osciloscopio tiene positivo, negativo, canal 1, positivo, negativo, canal 2. El positivo del canal 1 a la entrada del circuito, el positivo del canal 2 a la salida del circuito rectificador. Los negativos los vamos a puentear, los vamos a conectar entre sí y lo conectamos a tierra. Tienen que estar referidos a tierra. Para nosotros observar la gráfica, nos vamos en la parte superior, seleccionamos gráfico e insertamos nuestra área de trabajo. Por defecto viene grabado de 3 en 3, pero esa escala va cambiando conforme ustedes van ampliando la gráfica. Ella nos cambió a escala 1 en 1. Si yo disminuyo la gráfica, me lo cambia a 3 en 3. Hacen doble clic sobre la pantalla, sobre la gráfica y cambian los límites. Por defecto él viene solo para mostrar el primer cuadrante. Ahí solamente podríamos observar el semiciclo positivo, pero nosotros queremos mostrar ambos semiciclos. No consigo por ahí. Hay un micrófono ahí que no lo puedo. Entonces hacemos doble clic y le cambiamos los límites. Como estamos trabajando con una amplitud de la señal de 5 voltios, podemos poner 6. Y en el mínimo podemos escribirle menos 6. Estas son divisiones de tiempo, ¿no? Podemos dejarle en 1. Y ejecutamos. Voy a cerrar el interruptor para monitorear la señal de entrada. Vamos a observar en la gráfica ahorita solo la señal de entrada. Bueno, tengo allá de ahí ya. ¿Tenés alguna consulta ya? Bien. Entonces les decía que ambos interruptores están abiertos ahorita. Por lo tanto, no se está mostrando ninguna gráfica. Por ahorita voy a cerrar el interruptor del canal 1. Y al cerrar el interruptor del canal número 1, inmediatamente me aparece en el gráfico la señal de entrada. Esta es la señal de entrada. Esta es la señal que está generando, que está entregando este generador de funciones. Tiene una amplitud de 5 voltios, una frecuencia de 1 hercio. Si a este dispositivo yo le cambio a kilo, aquí la frecuencia a kilo, aquí 2 por aquí, entonces en el simulador se me detiene, ¿no? Es demasiado rápida esa señal y no la podemos observar.
Por eso es que trabajamos ahorita para poder analizarlo a una frecuencia de 1 hercio. Entonces, esa es la señal alterna. Esta es una señal sinusoidal. Ahora miremos cuando cierro el otro interruptor. Entonces ya me está combinando la señal de entrada y la señal de salida. De acuerdo a estos colores, dice que la señal 1, el canal número 1, está representado por el color rojo. Y el canal número 2 está en azul. Aquí ustedes pueden ampliar la pantalla. Voy a hacerlo aquí. Quiero alcanzar el otro interruptor. Entonces ahí se están mostrando las señales, la señal que se está generando, la señal de entrada y la señal a la salida del circuito rectificador. Si solamente quiero observar la señal rectificada, podemos abrir el interruptor del canal 1. Y entonces solo se va a mostrar la señal de entrada, perdón, la señal de salida. Esta es la señal ya rectificada. Es una señal de media onda. Un circuito rectificador de media onda. Y ahí está la señal combinada. Pues ahí solo tengo la señal de entrada. Aquí está la señal rectificada. Y aquí combinamos ambas señales. Marlon, dime Marlon. Tienes que reactivar tu micrófono ahí para poderte escuchar. Ok. Solo me puede indicar dónde fue que le dio para agregar la gráfica. Correcto. Entonces, pero para ustedes agregar esta gráfica, primero necesitan haber conectado el osciloscopio. Cuando ya tienen ustedes conectado el osciloscopio, se van en la parte superior, aquí donde dice gráfica. Hacen clic y se activan. Y se van al lugar donde quieren insertar el gráfico. Ahí ya se insertó. ¿Qué más nos dice la guía? Okay. Entonces dice, esta es la parte del análisis, ¿no? Registre la forma de onda sobre la carga. La forma de onda sobre la carga se refiere al gráfico donde solo se está mostrando la señal rectificada. Voy a quitar esto. Es esta señal la que a nosotros nos interesa, ¿no? Vamos a esperar que termine el ciclo. Esta señal es la que ustedes van. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes de esta señal? De aquí ustedes pueden tomar imprimir la pantalla, hacer una captura, la pegan a P y a Word, donde ustedes quieran, hacen el recorte y la pegan al informe. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Registre la forma de onda sobre la señal, ¿no? Sobre la carga. Es lo que se ha hecho ahorita. Con la información, calcule el voltaje promedio aplicado. Para ello utilice la fórmula del valor promedio. La fórmula del valor promedio se la están dando aquí arriba. Es voltaje pico entre pi. Voltaje pico entre pi, ¿no? Y el voltaje pico, recuerden que me lo da la amplitud de la señal. Es la distancia que hay del 0 al valor máximo. Entonces hay que observar ahorita en la gráfica cuánto es el máximo valor que nosotros alcanzamos. 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios. Cada división, cada cuadrito me representa punto 2, punto 2, punto 2, punto 2. Es decir, aquí donde tengo el cursor ahorita, tengo 4.2 voltios. Aquí yo tendría 4.4 voltios. Aquí tengo 4.4 voltios, aquí tengo 4.2, 4.4.
un poquito más de esto, ¿no? Podría ser ahí 4.42 o 4.45, ¿no? Porque cada uno es punto 2. 4, 4.2, 4.4 y un poquito más de 4.4, casi a la mitad. Entonces podríamos andar por el 4.45. Podríamos decir que es el voltaje pico. Entonces, ese voltaje pico, que es el 4.45, ustedes vienen y lo dividen entre pi. Bueno, aquí yo no tengo esto, entonces voy a decir que esto es entre un valor aproximado, ¿no? 3.1416. Por ahí anda el voltaje promedio, ¿no? Voltaje pico entre pi. Y el voltaje pico ustedes lo analizan, lo observan aquí en la gráfica. Se observa aquí en la gráfica. Ahora, fíjense que aquí quiero aprovechar la gráfica y analizar lo siguiente. En la parte de las fuentes de potencia nosotros tenemos la señal alterna, digamos 120 voltios. De la señal alterna pasa un transformador. Y ese transformador lo que hace es una máquina eléctrica estacionaria, ¿no? Tiene bobinado primario y bobinado secundario. Y a través de efecto electromagnético se induce un voltaje en la parte del secundario. Pero lo que hace en ese caso el transformador es cambiar la amplitud, pero no cambia, no deja de ser una señal alterna. Después pasa por la parte rectificadora. Entonces, esa parte del transformador me lo está simulando este generador de funciones. Tenemos 5 voltios alternos, ¿no? Aquí. Pero sobre esta carga, sobre esta resistencia, el voltaje va de 0 a 4.45. Después comienza de 4.45, cae a 0. Permanece en 0 y comienza otra vez a subir. Si tuviéramos una bombilla, la bombilla está apagada, comienza a encender hasta alcanzar la potencia máxima, cuando estamos en el pico. Después esa potencia comienza a disminuir hasta llegar a 0. Permanece apagada y vuelve el proceso. ¿Cómo nosotros evitamos que ese voltaje esté yendo hacia 0? A través de un capacitor. Los capacitores o el filtro. Entonces vamos a filtrar esta señal. Buscamos un capacitor electrolítico aquí. Y lo conectamos a nuestro circuito. Vamos a observar ustedes la gráfica, cómo cambia mi señal, ¿no? Por ahorita le puse un capacitor de 100 microfarads. Sigue cayendo a 0, porque el tamaño del capacitor no es lo suficiente. Cambiémoslo a 1000. Mira el voltaje, ya no cae a 0. El voltaje se mantiene entre 4.45 a 2 voltios. Y si ustedes dicen, no, yo no quiero tener 2 voltios mínimo, quiero un voltaje mínimo de 3 voltios, entonces comienzan a jugar con ese capacitor, ¿no? Pues pongámoslo entre 1000 para ver cuánto es el voltaje mínimo ahora. Y anda por los 3 y algo. Entonces, la función de este capacitor en este circuito es evitar que el voltaje sobre la resistencia de carga llegue a 0. A través de este capacitor, cuando él se está descargando, nosotros mantenemos un voltaje mínimo sobre la resistencia de carga. Entonces, este es un filtro. Aquí está filtrado. Tenemos la simulación del transformador, tenemos la parte rectificadora y por acá tenemos el filtro. El filtro. Vámonos a la guía, así para que no termine el tiempo. Mide el voltaje de la carga con el voltímetro. Entonces nosotros ahora le vamos a conectar un voltímetro. Acuérdense que eso está en la parte de mediciones. En paralelo,
con la resistencia de carga. Pero le voy a quitar el capacitor porque la guía está sin capacitor. Y ahí se está mostrando qué tanto varía el voltaje en esta carga. 4.32, 4.34. Y ahí se mantiene el voltaje. O sea, terminan de realizar estas actividades. Análisis del circuito 1 se refiere a este circuito. Después nos dicen que montemos este circuito. ¿Ya? Van a hacer el montaje de este circuito. Exactamente igual como se hizo con el primero. Monte el circuito de la figura 2. Monte y simule el circuito de la figura 3. Pues, ¿no? Se refiere a esto. Hay un error en la línea. ¿Ya? El circuito es que ustedes simularán es este. Tiene 2 diodos. Fíjense bien en la posiciones de los diodos, ¿no? Esto que aparece aquí, esta A, es la punta del osciloscopio. Es la punta del osciloscopio. Es decir, aquí ustedes van a conectar el osciloscopio. Esta conexión que yo tengo aquí, la van a conectar en la salida del circuito. Tiene una fuente de 6 voltios, ¿no? Y para este circuito ustedes van a hacer este análisis, ¿no? Analizar y graficar a escala la forma de onda de la entrada y salida del circuito implementado. La entrada y la salida de este circuito. Ya sabemos que van a entrar 5 voltios, pero ¿cuánto va a salir? Entonces ustedes van a hacer ese análisis, ¿no? Ya saben que la gráfica la extraen de aquí. La gráfica ustedes la hallan con el osciloscopio, le hacen una impresión de pantalla y la pegan a la información. Esta parte no. Esta parte no la vamos a hacer porque no estamos utilizando instrumentos reales, ¿no? Sino que lo estamos haciendo virtual. Entonces no tenemos parámetros virtuales para compararlo con parámetros reales. Y necesitamos los virtuales y los reales para nosotros poder hacer un cálculo de error. El valor medido contra el valor teórico, no lo tenemos. Entonces no podemos hacer esta parte. Ahora también en esta parte, Marlon y Carlos. En algún momento va a ser necesario hacer una práctica, algún tipo de ejercicio al final o todo sería virtual. Miren, la idea era de que nosotros tratáramos de organizarnos y por lo menos ustedes venir a hacer una práctica aquí, ya real, pues. Por lo menos hacer el montaje de algunos circuitos, pues por lo menos. O por lo menos tener una placa y que de esa placa ustedes comprueben la resistencia, comprueben si el diodo está bueno, si un transistor está malo, detectar una falla, pues digamos. Pero todavía tenemos tiempo y todo va a depender, digamos, de ustedes, en qué tiempo ustedes podrían hacerlo. Al principio, pues mi idea era esa, ¿no? Que por lo menos, ya que ustedes están totalmente en línea, presentarse aquí a la universidad una o 2 veces y cumplir con un mínimo de laboratorios presenciales, ¿sí? No solamente virtuales. Pero sí lo voy a estar organizando y yo les voy a decir a ustedes, porque no sé cuántos realmente son ustedes, no he visto el grupo, para ver pues, si podemos alternar, ¿no? Uno hace práctica de diodo, otros hacen práctica de transistores. En los que terminan transistores, el otro intercambiar, ¿no? Porque también nos hace falta el 555, lo que son los circuitos integrados. Le quiero explicar esta parte de aquí antes que nos termine el tiempo. Sí. Miren, ustedes también pueden montar la simulación sin conexiones. Voy a quitar estas conexiones. Voy a quitar este también porque no es parte de la tarea. Una forma de conectar esto también es usando conectores.
En la carpeta de conectores, ustedes seleccionan las terminales. Y hacen la conexión de la terminal. Pero esa terminal ustedes la etiquetan, ¿no? Le ponen una etiqueta y la mandan a copiar donde ustedes quieren monitorear. Entonces aquí voy a tirarlo. Entonces sin necesidad de tirar los cables, digamos, nosotros venimos y hacemos esa conexión. Por aquí es la salida. A veces cuando es un circuito demasiado complejo, conviene mejor hacer este tipo de conexiones virtuales, digamos. Pero la etiqueta tiene que estar, pero los conectores tienen que estar nombrados, las terminales, ¿no? Entonces, canal 1, conecté la terminal A. La otra terminal se conecta donde quiero monitorear, ¿no? Igual acá, ¿no? Terminal B en el canal 2 y otra terminal B donde quiero monitorear. Y ahí está mostrando ambas funciones. Entonces, este es un circuito rectificador de onda completa. Este es de onda completa. Están los circuitos rectificadores de media onda. Este es de media onda, perdón. Están los circuitos rectificadores de onda completa. De onda completa hay dos tipos. En la parte de fuentes, ustedes hallan la señal alterna. Necesitamos un transformador. Creo que están aquí. Vamos a decirle que este es 120 voltios, por ejemplo, pero no alcanza para eso. Es que nos detiene. El valor, la amplitud de la señal, ¿no? 120 voltios. Lo que quiero que veamos ahorita es un circuito rectificador de onda completa. Semiconductores, entonces vamos a usar dos diodos. Ahora vamos a ocupar dos diodos. Un diodo que se polarice en directo en semiciclo positivo. El otro no conduce. Y un diodo que se polarice inverso. O sea, se están alternando las polaridades. En lo que este diodo 2 está polarizado en directo, el 3 está en inverso, en semiciclos positivos. Luego, en semiciclos negativos, cambian las polaridades. De tal manera que siempre hay uno de ellos que está directamente polarizado, por lo tanto el circuito se conduce en ambas situaciones. Ya lo voy a conectar de una sola vez al capacitor. Pero le vamos a conectar el interruptor, pero sí, un interruptor solamente para lograr apreciar el filtrado y la resistencia de carga. Pero en vez de resistencia de carga, le vamos a conectar un diodo. Miren, ahorita yo le he desactivado al programa la destrucción o por defecto, él está ahorita que no se destruyan los componentes. Ya, pero recuerden que cada uno de estos componentes tiene sus capacidades. Este es el diodo ahorita trabajando. Le vamos a conectar el osciloscopio. Voy a hacer aquí.
para monitorear la señal en entrada y salida. La gráfica. $120. Bueno, aunque no es una señal de 120, ¿no? Porque está el asunto del transformador. Lo voy a poner en 60. 120 es la señal de entrada, ¿no? La señal en el primario. Pero después está un transformador. Miren que el transformador tiene una relación de vuelta. Por cada de vuelta del primario hay una en el secundario. Y esta es una configuración con derivación central. Entonces aquí circula una corriente en el primario, genera un campo magnético. Esas líneas de campo magnético intersectan el bobinado secundario y se induce un voltaje. Pero por el tipo de conexión es una derivación central. El voltaje que se induce se reparte simétricamente. Entonces, por ejemplo, ahorita son 120 dividido entre 10, son 12. De esos 12 yo voy a aprovechar 6, porque hay cierta derivación central aquí. 6 voltios. Voy a tirar la gráfica ahorita. En el canal número 1 estamos monitoreando la señal de entrada. La señal de entrada. Y en el 2, la señal rectificada. Vamos a hacer aquí. Voy a quitarla ahorita. Solo la voy a quitar. Miren el tipo de onda ahora. En el circuito anterior era de media onda. Solamente se conduce cuando el diodo, el único diodo, que es este de aquí arriba precisamente,